A continuación, desarrollaremos un foro sobre los 17 años de la Ley de Fronteras, sus resultados, retos y oportunidades para el futuro de las regiones fronterizas. Tenemos como panelistas en esta oportunidad al señor Carlos David Beltrán, él es director de Hidrocarburos del Ministerio de Minas, el brigadier general Juan Carlos Buitrago Arias, director de la Policía Fiscal y Aduanera Polfa, el señor Aristóbulo Cortés, jefe de rentas del Departamento del Cesar, el señor Tony Quintero, vicepresidente comercial de la organización Terpel, la señora Rosario Enríquez, presidente de Ayatahuacop, el señor Mario Guevara, gerente general de Petronar, la señora Helen Zambrano, representante de los distribuidores minoristas de la zona de frontera, el señor Hernando Henao, representante de los distribuidores minoristas de la zona de frontera, y como moderador nos acompaña en esta oportunidad el capitán Rodrigo Valencia, él es gerente general de Ecos Petróleo. Yo le cedo la palabra a nuestro moderador. Adelante. Gracias. Muchas gracias, un cordial saludo a todos los asistentes a este 32º Congreso Nacional de Fendipetróleo. Un agradecimiento especial al mayor Henry Arturo Ruiz, presidente de Fendipetróleo Nacional, y al doctor Julio César Vera, presidente de ACIPET. Señores panelistas, señores asistentes, vamos a ponernos en contexto acerca de la historia de la Ley de Fronteras, sus situaciones, y vamos a hacer una serie de cuestionamientos que serán abocados por los panelistas, uno a uno o indistintamente podrán ellos hablar acerca de un mismo tema. La Ley de Fronteras para los combustibles en Colombia. En Colombia, 5 años después de haberse iniciado la gestión por parte de empresarios, dirigentes, políticos y funcionarios del gobierno del norte de Santander, el 23 de junio del año 95 se logró la aprobación de la Ley 91 de Fronteras. Esta iniciativa fue planteada inicialmente en Pasto, durante una reunión que se realizó en 1990 entre directivos de la Cámara de Comercio de Cúcuta con el entonces ministro de Desarrollo Ernesto Samper. La ley fue inspirada en la necesidad de generar un adecuado desarrollo para estas regiones que carecían de suficiente apoyo por parte del gobierno central. Los propósitos principales fueron necesidad urgente de diversificar la base económica regional. El segundo punto, adecuación y mejoramiento de la estructura física de servicios. El tercer objetivo, la integración de la región fronteriza al resto del país para consolidar su desarrollo. Así pues, en norte de Santander se permite el establecimiento de un régimen económico y social especial en que municipios, corregimientos, áreas metropolitanas pueden ser unidades especiales de desarrollo fronterizo con exoneración de aranceles a la importación de bienes de capital para empresas ubicadas en la frontera, exoneración de pago de impuestos de remesa, financiación de las empresas para adquirir bienes de capital, fomento al desarrollo empresarial, régimen monetario y cambiario especial, facilidades y descentralización y autonomía regional y la construcción de puentes terrestres que flexibilicen la movilidad de mercancías. Ya que en su artículo primero establecía un régimen especial para las zonas de frontera con el fin de promover y facilitar su desarrollo económico, social, científico, tecnológico y cultural. En el artículo 19, los gobernadores de los departamentos en donde se encuentran ubicadas las unidades especiales de desarrollo fronterizo, previo visto bueno del Ministerio de Minas y Energía, podían autorizar por concesión y solamente en beneficio de las finanzas departamentales la distribución de combustibles dentro del territorio de la respectiva unidad especial de desarrollo fronterizo
por parte de empresas nacionales o del país vecino que tengan como objetivo principal dicha actividad. Los combustibles de que trata el presente artículo y deben cumplir con todas las especificaciones de calidad establecidas para las unidades especiales de desarrollo fronterizo por las autoridades competentes y estarán exonerados del pago de aranceles. Las empresas distribuidoras solo podrán operar estas instalaciones bajo condiciones de estación de servicio minorista y no como planta de abasto mayorista, según reglamentación que oportunamente expediría el Ministerio de Minas y Energía. Cuando se implementan controles administrativos para evitar fluctuaciones de precios, producto de cambios en el mercado, se generan distorsiones. En el mercado del combustible, la creación de un diferencial de precios entre municipios de zonas de frontera y aquellos del resto del país crea un margen que hace rentable la desviación del combustible asignado a los municipios de frontera hacia ciudades por fuera de la zona. El combustible en regiones de frontera genera distorsiones así en el mercado cuando se implementan controles administrativos con el fin de evitar efectos adversos por la diferencia de precios, ya que existen personas dispuestas a pagar más por el combustible, pero no pueden acceder a él por su escasez. Los productores no están dispuestos a suministrar a un precio por debajo de su punto de equilibrio. Los consumidores gastan tiempo y dinero en filas para adquirirlo. Los consumidores y vendedores acuden al contrabando para evitar estas restricciones. Esta situación es mundial. De Europa, en diferentes estudios se ha dicho la frase turismo por combustible. En Suiza, en la década del 90, el precio del combustible en Suiza era menor que el de sus vecinos, Francia, Italia y Alemania. Un acuerdo político entre los países disminuyó el diferencial de precios en la gasolina. Antes de ello, Italia redujo durante 6 meses el precio de la gasolina en la frontera. Las estaciones de Italia aumentaron sus ventas un 20 a un 40%, pero solo la introducción de un impuesto en Suiza hubiera reducido el turismo por combustible en todas sus fronteras. En Luxemburgo, en el año 2014, el combustible tenía uno de los precios más bajos de la Unión Europea, y de Bélgica, Francia y Alemania iban a abastecerse de él, aumentando así 3 veces el promedio de consumo per cápita de los países europeos. La solución a esta situación fue un acuerdo político en el que se armonizaron los impuestos a los combustibles en Luxemburgo. En Polonia, el combustible procedente de Bielorrusia es más barato y los camiones que pasan la frontera aumentan su capacidad de almacenamiento en el tanque, pasando de 50 a 400 galones para vender el producto una vez ingresado al país. Una rígida normatividad obligó a solo permitir el tránsito de camiones con los 50 galones de capacidad de almacenamiento determinados por la normatividad europea, manteniendo el diferencial de precios, 60 centavos de dólar por litro. En Asia, China, Hong Kong. En Hong Kong, el diferencial de precios es de $1 por litro. Se ha venido disminuyendo en el diésel desde el año 2005 hacia acá. Para combatir el contrabando, se aumentaron significativamente las penas y el control aduanero. La medida fue exitosa. Incluso se detectó un oleoducto submarino que conectaba Hong Kong con China continental. Singapur, a diferencia de los países asiáticos, permite libre movilidad de combustible en el tanque de los vehículos. Los carros en Singapur no pueden cruzar hacia Malasia a menos que tengan 3/4 del tanque lleno. En América, el turismo por combustible impulsó a finales del 2007 a los canadienses a realizar 3.8 millones de viajes
al país vecino, Estados Unidos, dado el menor precio de este último. En México, en la década del 2000, el gobierno federal logró que los precios en la frontera del norte con los Estados Unidos fueran similares, pero esta medida fue rechazada en el año 2006 por los gobernadores de las diferentes regiones fronterizas, ya que el combustible tenía un mayor precio que en el interior del país. Así, el gobierno federal determinó que los precios se fijarían en el nivel mínimo que se registrara durante la semana anterior, y cuando las referencias internacionales se fijaran por debajo de ese nivel, el precio se volvería a fijar de acuerdo con las referencias del sur de los Estados Unidos. En los mismos Estados Unidos, en algún momento el precio del petróleo nacional al interior de Estados Unidos variaba según el estado. Por ejemplo, en Texas, ya que las refinerías estaban más cerca de los pozos petroleros y compraban a precios más bajos, mientras que al noreste se importaba a precios mayores, generó esto una intervención del gobierno para evitar el envío de gasolina de precio bajo a las zonas en las que el precio era superior. En algún momento dicha intervención generó escasez de la gasolina y el Congreso diseñó un sistema nacional llamado Programa de Asignaciones. Cada vez que la refinería compraba un barril de petróleo, recibía un cupo para comprar determinada cantidad de petróleo nacional, dependiendo de la oferta. Si el barril extranjero valía $15 y el nacional 5, el costo promedio era 10. Como el gobierno obligaba a vender a un precio inferior al del producto importado y estableció cupos para poder comprar el petróleo nacional, las importaciones de petróleo se aumentaron. Finalmente, el programa fue abandonado. En Sudamérica, aquí en Ecuador, entre Huaquillas y Aguas Verdes, Perú, hay un activo contrabando diario de gasolina y diésel. La frontera entre Bolivia y Perú, en Desaguadero, entre Brasil y Bolivia, en el departamento del Beni al noreste, el diferencial de 53 centavos de dólar por litro contra 1,20 mantiene un activo contrabando. Entre Bolivia, en la zona Bermejo Sur y Argentina, al otro lado del río Orán, en Aguas Blancas, el contrabando es movido por los llamados bagalleros, en honor de Bagallán, un famoso contrabandista. No escapa Paraguay, en la zona de Itapúa, del ordeñe a que son sometidas las embarcaciones que acarrean el combustible y el que va desde Brasil, ni en Uruguay los camiones que pasan con él desde Argentina. En la triple frontera, los vehículos en turismo por combustible o con bidones pasan a cargar desde la Ciudad del Este en Paraguay a Puerto Iguazú, Argentina, o Foz de Iguazú en Brasil, o de Argentina a Brasil últimamente, por el diferencial creado al subir el combustible en el proceso de liberación del gobierno del presidente Macri, consiguiendo un ahorro de 40.000 pesos colombianos equivalente por llenar el tanque. En Venezuela, con gasolina a 100 pesos el galón. Entre los años 2004 y 2015 se han creado y modificado la Ley Orgánica de Fronteras, y en el 2016 se ha dado un decreto con rango de fuerza de ley, de los cuales todos ellos tienen en común la seguridad, la defensa, el desarrollo integral, la integralidad territorial, la identidad nacional, la diversidad ambiental, el desarrollo cultural, social y económico y tecnológico, y últimamente la prohibición de acuerdos binacionales entre gobernadores y alcaldes o cualquier entidad territorial con regiones de los países vecinos. Así pues, dadas todas estas circunstancias y todas estas situaciones, gremios y diferentes dirigentes de muchas regiones del país, entre los cuales quiero hacer una mención especial al esfuerzo de esos líderes gremiales, al señor Hernán Brede del Cesar, que en paz descanse. Así pues, en Colombia, una de las principales motivaciones a la creación de una nueva ley fue la prevención de este contrabando ordinario que eludía su presentación ante las autoridades con el fin de evadir el pago tributario y elevar el nivel de control a ambos lados de la frontera, sobre todo en el caso de Venezuela y Ecuador.
Así nace la Ley 681 del 2001, que en su artículo primero modifica ese artículo 19 de la Ley 191 del 95 y establece que en los departamentos y municipios ubicados en las zonas de frontera, previo visto bueno del Ministerio de Minas y Energía, Ecopetrol tendrá la función de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo. Mediante posteriores decretos reglamentarios y resoluciones se ajustan cupos, metodologías, se asignan controles, sanciones, etcétera. Se establecen 13 zonas de frontera con manejo especial de precios y puntos de abastecimiento. En norte de Santander, con la planta de abastecimiento de Chimitá; Amazonas, planta de abasto de Leticia; departamento de Nariño, planta de abasto de Yumbo y Molaló; en Putumayo, origen Barranca, punto de entrega Neiva; en Arauca, planta de abasto de Arauca; en el departamento de Boyacá, solamente el municipio de Chimitá, abastecido por la planta de Chimitá en el kilómetro 4 de Palenque; Café Madrid, zona industrial de Girón, en el área metropolitana de Bucaramanga; en Guainía, en la planta de abasto de Puerto Inírida; en el departamento de Bichada, en la planta de abasto de Puerto Carreño; en La Guajira, producto importado por Ayatahuacop o Discohuacop, en la Maicao, Guajira; en el departamento de Cesar, punto de entrega Galapa, Baranoa y Cartagena; en el Chocó, Acandí, Unguía y Río Sucio, plantas autorizadas en el plan de abastecimiento Cartagena y Barranquilla; en Baupés, en planta de abastos de San José del Guaviare; y en San Andrés y Providencia, Cartagena, Mamonal. El problema, como hemos visto, del contrabando no es un fenómeno exclusivo de Colombia y puede ser igualmente prevenido exitosamente mediante acuerdos políticos que contemplen la concertación internacional de precios, o más específicamente mediante la armonización en los impuestos cobrados a los combustibles, sin descartar medidas implementadas en diferentes partes del mundo, como colocar chips en las estaciones de servicio para registrar la placa y el momento en que el carro adquiere el combustible; controla importaciones en zonas de frontera con el aumento de vigilancia por parte de las entidades aduaneras; revisar los carrotanques en las carreteras; implementación de tarjetas inteligentes que permiten identificar cantidad, destino, uso de colorantes, marcación de combustibles con reactivos químicos. De esta normatividad existente se oyen voces distintas. Algunos hablan de derogar la Ley 681 de 2001 por efectividad y eficiencia económica. Por las mismas razones, implementar el uso de los GPS y sellos electrónicos, la aplicación de sanciones vigentes y acuerdos políticos con Venezuela. De sus posibles modificaciones, otras críticas: establecer centros de abastecimiento dentro de las zonas de frontera, en las zonas donde existe alta competencia de centros de abastecimiento. Las plantas más lejanas deben asumir costo de transporte para que las estaciones de servicio tengan incentivos a comprarles. No obstante, es una solución que no es eficiente económicamente, dado los altos costos que implica su implementación y efecto en el diseño de abastecimiento eficiente del combustible líquido. El problema también del desvío disminuye al atacar los incentivos económicos que lo generan mediante normatividad, controles, asignación de cupos y acuerdos políticos. Se habla en la normatividad de derogar exenciones e impuestos, de redefinir las zonas de frontera. El artículo 5 de la Ley 191 del 95 faculta al Gobierno Nacional la determinación mediante decreto de los municipios en que se hacen parte de esas zonas de frontera. Controles, poner sellos electrónicos, el control policivo a corto plazo, que es bueno, la asignación de cupos, mejorar con nuevos modelos econométricos o distinta modalidad, cupos por subastas, acuerdos políticos con países vecinos, interdepartamentales y hasta municipales. Por todo lo anterior, podemos empezar a preguntarnos: a mi general Juan Carlos Buitrago, ¿es esta ley un paso adelante para el control al contrabando y la legalidad?
Bueno, muchas gracias, muy buenos días a todos. Soy el brigadier general Juan Carlos Buitrago Arias, director de la Policía Fiscal y Aduanera. Agradezco a Fendipetrol por su invitación e igualmente a mi mayor Henry Ruiz, quien muy amablemente ha extendido esta invitación a nuestra dirección. En nombre de nuestro director general de la Policía Nacional, el señor general Jorge Hernando Nieto Rojas, y del director de la DIAN, el doctor Santiago Rojas, también un saludo muy especial a todos los asistentes. Bueno, para responder la pregunta y teniendo en cuenta el motivo que nos reúne en este panel, quisiera primero contextualizar un poco sobre el mandato que tiene la Policía Fiscal y Aduanera, que como autoridad de la República le corresponde contribuir en el ejercicio del control sobre la evasión fiscal, sobre el contrabando y la ilegalidad cambiaria o las infracciones cambiarias. Y en particular quiero mencionarles que en los últimos años la Policía Fiscal y Aduanera ha venido fortaleciendo su estrategia, su capacidad, cumpliendo ese doble rol que le corresponde como dirección dentro de la Policía Nacional de Colombia, cumpliendo una estrategia contra el contrabando y particularmente ahora en el marco de la Ofensiva Nacional contra el Delito, y como dirección de gestión de la Policía Fiscal y Aduanera con este mandato de controlar la evasión fiscal, la ilegalidad cambiaria y el contrabando. Y allí cumplimos con nuestra política en el marco del plan operativo que diseña anualmente la DIAN. Pero para responder particularmente la pregunta, quiero decirles que en estos momentos la Policía Fiscal y Aduanera ha venido avanzando en la siguiente dirección. Primero, tiene presencia a nivel nacional, con 14 divisiones, cerca de 1.500 mujeres y hombres trabajando a lo largo y ancho del país, realizando diariamente entre 200 y 300 acciones de control sobre el contrabando y cumpliendo, como lo podemos sintetizar en el último año, con más de 24 estructuras del contrabando desarticuladas, con cerca de 234 operaciones de extinción de dominio realizadas hasta el momento, las más recientes llevadas a cabo en Arauca y en el departamento de Norte de Santander, particularmente sobre centros de acopio y muebles e inmuebles dedicados al contrabando de hidrocarburos, 11 de ellos en Arauca y 22 recientemente en Norte de Santander, particularmente en el Catatumbo y en el municipio de Tibú. Se han realizado cerca de 65.000 acciones de control en el último año que han conllevado a la incautación y la aprehensión de mercancía por un avalúo de 450.000 millones de pesos. Tenemos más de 960 personas capturadas en el último año, resultado de estas acciones de control, y cerca de 1.914 vehículos aprehendidos. Pero también para mirar el avance, particularmente dentro del sector de hidrocarburos, tengo que decirles que en el último año registramos un incremento del 35% en las acciones de control, particularmente contra el sector o sobre el sector de hidrocarburos por combustible de contrabando. Tenemos un incremento del 29% en la cantidad de galones aprehendidos, también un incremento del 50% en el avalúo, pero además un incremento del 22%, pasando de 186 capturas a 227 en igual periodo del año anterior, es decir, el incremento del 22% en materia de capturas. Y la ley sin duda alguna ha sido productiva particularmente y eficiente para la Policía Fiscal y Aduanera, porque tendría que decirles que desde el 2009 particularmente avanzamos de incautar 226.000 galones de combustible ilegal a, en el último año, aprehender 894.000 galones. Solo en lo corrido de este año tenemos 381.752 galones aprehendidos. En el 2009 se capturaban 215 personas, hoy estamos capturando 495 personas comprometidas en estos ilícitos.
y el monto pasó en el 2009 de 1.119 millones a 5.871 millones de pesos. Todo esto resultado de una estrategia que en estos momentos está enfocada primero a luchar frontalmente contra la corrupción. Hemos visto que usualmente donde hay contrabando, hay corrupción. Y como lo explicaba en una reunión previa que tuvimos en antes de este panel, estamos con la Fiscalía General de la Nación y particularmente con la Delegada de Finanzas Criminales, casi que cuando se abre una investigación contra una organización vinculada al contrabando, estamos abriendo paralelamente una investigación por actos de corrupción. Estamos entonces comprometidos y empecinados en limpiar la casa, en acabar con los agentes corruptores, no solamente de la empresa pública, sino también de la empresa privada, porque también tenemos casos importantes en investigación, y con la Fiscalía General de la Nación en investigar no solamente estos actos de contrabando, sino también de identificar los agentes corruptores alrededor de cada hecho ilícito. Segundo, la estrategia está enfocada a atacar las cabezas, las mafias, las estructuras de este ilícito, particularmente del contrabando, no solamente de hidrocarburos, sino también de los otros sectores, del ganado, de las confecciones. Y en este enfoque le estamos inyectando más inteligencia, más investigación criminal, estamos quitándole la plata y estamos extinguiendo el dominio sobre la propiedad de sus bienes ilícitos. Como lo he indicado anteriormente, queremos salirnos un poco de estas cifras que he descrito, replantear la estrategia en la lucha contra este fenómeno y atacar ese monstruo de muchas cabezas que se alimenta a través de la violencia, del narcotráfico, del lavado de activos, de la corrupción, como lo explicaba esta mañana el fiscal general de la Nación. El fiscal general de la Nación nos decía que ahora el municipio de Argelia, en el Cauca, consumía 894.000 galones de combustible al año. Pues esos 890.000 galones de combustible al año es la cifra récord de aprehensión de combustible por parte de la Policía Fiscal y Aduanera en el último año. Esa es la dimensión y es el significado del fenómeno que quiero presentarles, pero además decirles que en el marco de esta estrategia de desarticular las estructuras queremos salirnos de esa bicicleta estática, sacar la lucha del contrabando de las fronteras hacia adentro, repito, adelantando investigaciones por lavado de activos para quitarle la plata a estas mafias, a estas estructuras que monopolizan estos negocios ilícitos, pero además extinguiendo el dominio sobre la propiedad de los bienes involucrados en toda la cadena de este fenómeno criminal. Y para terminar, estamos extendiendo una invitación a la empresa privada, a todos ustedes, y hoy quiero, digamos, hacerlos partícipes de esa invitación. Queremos pasar de las medidas administrativas y sancionatorias a medidas estructurales, a medidas de judicialización, en el propósito de llevar a los responsables de este delito a la cárcel. Por eso, inyectar más inteligencia, abrir mayores investigaciones de policía judicial, de investigación criminal para judicializar a los responsables, significa tener una mayor cooperación de ustedes, de la empresa privada y en particular del sector de los hidrocarburos. Queremos invitarlos a que en cada uno de sus departamentos inviten al jefe de la División de Policía Fiscal y Aduanera para que los establezcan las mesas operativas de intercambio de información, en donde, como lo hemos hecho a lo largo del último año con diferentes sectores a nivel nacional, podamos intercambiar información accionable, información operativa, que pueda conllevar a intervenir todas las cadenas de este fenómeno, no solamente centros de acopio, sino transportadores, también los encargados de la distribución. Estamos trabajando en esa dirección en el propósito de que haya mayor confianza entre la empresa privada, entre la dirección de la Policía Fiscal y Aduanera, las autoridades. Lo estamos haciendo con la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas, y para allí, digamos, la invitación se extiende en el propósito de que confíen en nuestra policía y nos aporten el máximo de información que ustedes tengan a fin de avanzar en estas investigaciones. Y finalmente, estamos empecinados en trabajar la cultura de la legalidad. Para el desarrollo de esa estrategia
Estamos avanzando en dos dimensiones. La primera de ellas tiene que ver con los semilleros de la legalidad. Tenemos semilleros de la legalidad en Maicao, en Riohacha, en Cúcuta, en Arauca, en Ipiales, en varias ciudades del país, y esto lo que busca es trabajar con los niños desde las escuelas públicas para educarlos, sensibilizarlos y crear en ellos una conciencia anticontrabando, de que ellos desde los mismos hogares sean observadores y validadores y ayuden a crear conciencia y a construir una nueva generación de que no compran contrabando y son veedores y gestores de la legalidad. Estas estrategia de cultura de la legalidad, aparte de los semilleros de la legalidad, también está acompañada de las caravanas de la legalidad, que busca intervenir de manera sorpresiva centros de acopio, en este caso de hidrocarburos, de combustibles adquiridos ilegalmente y de transportistas, como quiera que hacen parte de este eslabón o de este fenómeno criminal. Quiero decirles también que en la última semana, hace 2 días, tuve una reunión en mi despacho con varios transportistas de hidrocarburos a nivel nacional, particularmente con representantes de Sinacol, con quienes hemos acordado para la próxima semana definir líneas específicas de acción donde se van a comprometer aún más en la lucha contra el transporte ilegal de combustible y vamos a avanzar, repito, en este propósito. También en la mañana me he reunido con algunos representantes de Ayatahuacó, con la señora Rosario y con todo su equipo de trabajo, y nos hemos comprometido a que antes de 2 semanas estaremos en La Guajira para instalar esa mesa operativa de trabajo y definir líneas específicas de acción que nos permitan no solamente trabajar sobre enclaves estratégicos para contener el contrabando que procede de manera ilegal, especialmente a través de la frontera, sino también para intercambiar información efectiva, accionable, operativa, que nos permita desarticular las estructuras organizadas dedicadas al contrabando de hidrocarburos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, general Buitrago. Ahora para la señora Rosario Enríquez, y quisiera que de ello también comentara el doctor Tony Quintero de Terpel, Hernando Henao de Arauca, Aristóbulo Cortés de Cesar y de último Mario Guevara, a quien le tengo otra pregunta distinta además de esta. ¿Considera usted, señora Rosario, que esta ley de fronteras es positiva para el desarrollo e infraestructura de la región? ¿Propende el esquema por un desarrollo comercial? Sí, muy buenos días a todos los asistentes, y para darle nuestro agradecimiento pues de aquí de parte de La Guajira, de la cooperativa Ayatahuacó, la cooperativa de Yohuacó y de las 180 estaciones de servicio que funcionan en el departamento de La Guajira, y darle un mensaje también de agradecimiento al doctor Carlos David como representante del Ministerio de Minas, Fendipetróleo y todos los que aquí están presentes. Lo que usted me acaba de preguntar, doctor, si es positivo, yo le puedo hablar en el caso de nuestra cooperativa en La Guajira, que es una cooperativa que ya tenemos 12 años y estamos, como quien dice, en la zona, en el camino, mejor dicho, de contrabando y de frontera. Nuestra cooperativa es de 1.250 socios. Nosotros en nuestra cooperativa, gracias a la zona de frontera, nosotros hoy podemos decirle que todavía estamos vivos, que hemos sobrevivido y que ha prestado muchos beneficios a la comunidad. Nuestra cooperativa comprende 800 guayú y las estaciones de servicio del departamento de La Guajira. Entonces, hay programas sociales, hay programas de préstamo, hay programas de salud, hay programas mucho de vivienda. La cooperativa ha construido escuelas, comedores en el departamento de La Guajira y en los varios municipios que en zona de frontera. Entonces, de todas maneras, pues yo creo, doctor, que sí es un beneficio, y nosotros como departamento de La Guajira hoy le pedimos aquí al general que nos reunimos con él y hoy le decimos: general, no nos deje morir, no nos deje morir, porque nosotros en el departamento de La Guajira hoy nos sentimos afectados por toda la avalancha que tenemos de nuestros hermanos venezolanos, y nos duele en el alma
ver la situación y la crisis que tenemos ahorita en el departamento de La Guajira y que eso se ha extendido hasta el Atlántico y hasta Bogotá, pero más que todo a nosotros en La Guajira porque es el foco de la entrada del combustible de contrabando. Entonces, pues nosotros le decimos a ustedes que hoy al departamento y decir al gobierno nacional que es un ejemplo, porque nosotros éramos contrabandistas, nosotros éramos pimpineros y el gobierno dijo organícense, y lo mismo lo invito también a los que no se han organizado que se organicen para que hoy unidos y trabajando en la legalidad, y yo le puedo decir hoy a ustedes, mis queridos compañeros, a todas las GDS minoristas que están aquí, que a nosotros en Ayatahuacó lo que nos hace falta es que nos visiten los Boy Scouts, porque tenemos todos los controles de haber y por haber del gobierno nacional, cumplimos con toda la normatividad que nos exige el gobierno, y así que pues de esa manera pues deseamos y queremos que todo lo que nos han dado en zona de frontera nos lo sigan dejando y que no nos pueden quitar, porque caramba, eso es algo grande que tenemos en La Guajira y que nosotros también nos lo hemos ganado por nuestra etnia guayú, por nuestros ancestros y por nuestro pueblo también, así como también tenemos las minas del Cerrejón también, entonces nosotros también tenemos nuestro derecho ancestral que tenemos que compartirlo con todos los departamentos, zona de frontera, así como está Cesar, Guainía, los 13 departamentos. Muchas gracias. Tony Quintero, de Terpel, desde el punto de vista de tu compañía, ¿es esta ley positiva para el desarrollo e infraestructura de negocios y el esquema propende por el desarrollo comercial de las regiones? Capitán, muchas gracias por la pregunta y si me permiten, quiero dar un saludo muy especial, muy contento de estar acá. Tal vez ayer mencionaban que es el 32º Congreso de Fendipetróleo, he asistido a muchos de ellos y creo que en este particularmente se abordaron todos los temas de fondo. Se abordó desde el productor, el distribuidor mayorista, las estaciones de servicio, los reglamentos técnicos, la calidad de los productos y todos aquellos temas que a futuro pueden garantizar la sostenibilidad del negocio, como es el tema de los carros eléctricos, el hecho de que el diésel sea rechazado, el tema del gas natural vehicular y el gas licuado del petróleo como combustibles de transición. Simplemente echo de menos un agente y es el consumidor final. Creo que hay que ponerlo de presente porque hoy los millennials representan la tercera parte de la población mundial y sus hábitos de compra son distintos, son diferentes. Recordemos que son consumidores que son mucho más amigables con el tema del medio ambiente, más exigentes en el tema del servicio y el servicio que le tenemos que dar seguramente va a ser digital. De verdad quiero felicitarlos por el contenido de este congreso donde se abordan esos temas de fondo que permiten el desarrollo de toda la cadena de los hidrocarburos. Frente a su respuesta, creo que usted lo mencionó, esto es un problema no solamente de Colombia, sino que es un problema mundial. El turismo por combustibles, y usted ilustró con muchísima claridad lo que pasa en el mundo, creo que en Colombia no somos ajenos al turismo por combustible cuando íbamos de Cúcuta a San Antonio del Táchira a cargar los vehículos. La historia lo dice, pero sí es importante resaltar aquellos que han estado dentro de la legalidad, como quien me acompaña, el tema de la cooperativa Atahualacop y lo que pasó en Norte de Santander con los pimpineros a través de la cooperativa Comulpinor. Se puede trabajar dentro de la legalidad, pero la pregunta aquí, y aplaudo lo que decía el general, que con la ley anticontrabando, la 1762, se está castigando también a la oferta, no solamente la demanda, sino la oferta, porque el contrabando hoy es una actividad vergonzante. Es impresionante cuando ustedes visitan a Cúcuta, el sitio donde estaban dispuestos los pimpineros, hoy no están. Hoy hay unas obras de infraestructura bien diseñadas, hay unas obras de infraestructura para la sociedad que creo que son ejemplo, entonces es una actividad vergonzante. Creo firmemente que sí hay que hacer una labor entre el sector público y el sector privado para el desarrollo de que esta actividad se vuelva una actividad lícita, como los ejemplos que les mencionaba de Norte de Santander y de Atahualacop. Por lo que usted menciona, de los 12 departamentos, de las 13 zonas de fronteras, si uno mira el mapa de Colombia, pues están prácticamente alrededor de Colombia. Y cuando uno mira lo que le cuesta al país, que son más de 689.000 millones de pesos al año, representa una cifra bastante importante que se puede destinar
a otro tipo de obras de infraestructura a combatir los problemas sociales. Entonces, en principio, la respuesta es, capitán, creo que sí, ha servido para el desarrollo económico y social de las regiones, pero que llega el momento de cuestionar si se quita, ¿qué pasa? Si se elimina, ¿qué pasa con la ley de frontera? ¿Cuáles son esas implicaciones? Y hay que revisar las implicaciones. Mire usted que 2.200 kilómetros de frontera con Venezuela y más de 348 trochas por donde entra el contrabando, pues son imposibles de manejar. La policía tendría que tener un número, no sé de cuántos hombres para combatir este flagelo, pero si se trabaja sociedad civil con las autoridades y estas leyes como la 1762 se ponen en marcha, creo que se pueden hacer muchas cosas. Pero nuestro concepto para desarrollar sociedad, para que haya actividades ilícitas, no se necesita este tipo de beneficios para poder realizar una actividad lícita. Muchas gracias. Gracias. Hernando Henao, Arauca. Yo vengo de Tumaco, Perdón, de la tengo unas frontera de Nariño. preguntas específicas para ustedes como minoristas y lo del departamento de Nariño. Por eso di el orden en que deseaba contestaran esta pregunta. Gracias. Bueno, muchas gracias y saludar a todas las personas que nos acompañan y por supuesto que a cada una de las personas que hace parte del panel, mi saludo en nombre del departamento de Arauca y de toda su población. Yo quiero iniciar agradeciendo la oportunidad y la invitación también que se me extiende para participar de este panel y hago mi participación principalmente como diputado del departamento de Arauca, como presidente de la Comisión de Fronteras de este departamento y por supuesto que pues he trabajado en muchos momentos con el gremio de comercializadores o distribuidores de combustible y hoy pues venimos haciendo varios análisis desde esa entidad pública a esta problemática de contrabando que vive la región y que viven otras regiones de Colombia. Pero para remitirme de manera puntual a su pregunta, yo debo decir que cuando hablamos de esta ley de fronteras, entonces pues tal vez la población se remite a decir, o sea, cuáles son los beneficios que tenemos, se nos va a otorgar un beneficio en cuanto a un combustible más económico y de pronto las entidades públicas, el mismo gobierno nacional, pues el tema es cuánto nos cuesta sostener o llevar estos beneficios a las zonas de frontera. Ahí yo considero que cuando se gestó la ley de fronteras, pues por supuesto que se gesta bajo una intención muy clara, que de hecho es la responsabilidad del Estado para hacer que estos territorios que son alejados, estos territorios que tienen muchas dificultades por estar distantes del centro del país, entonces ¿cómo ayudamos para que verdaderamente generen esa competitividad? ¿Cómo generan o resuelven esas problemáticas? Por eso quisiera decir acá, porque a ratos lo escucha uno de algunas personas cuando hacen algunas intervenciones, y es que este beneficio que se le otorga a través de la ley a las zonas de frontera pues puede ser como un beneficio extra. No, es que es una necesidad para el mismo cumplimiento del orden constitucional para hacer que esas poblaciones y esos territorios avancen y sean competitivos ante el interior del país. Entonces, cuando hacemos ese análisis que le decía qué piensa la población y qué piensa los entes públicos, entonces nace también la pregunta y es cuánto nos cuesta todas las problemáticas que se generan a raíz de esta actividad ilegal del contrabando. Entonces, desde ahí yo debo decir que debemos enfrentar estas problemáticas desde una integralidad, no como hechos aislados, cómo hacemos o cómo le exigimos a la policía que capture a estas personas que están haciendo la actividad del contrabando, que los encarcele y que los judicialice, sino cómo hacemos desde este componente estatal para
evitar que eso suceda e ir a corregir el problema desde donde nace realmente, porque es que nace por otras situaciones, ese diferencial de la moneda, por ejemplo, entre dos países, esa situación por la falta de oportunidades laborales, empresariales en esas regiones tan distantes. Entonces, mire que son todas esas causas que generan un efecto, y el efecto es tener esa actividad del contrabando, porque en últimas es un comercio ilegal, pero mientras ese comercio genere una rentabilidad, pues va a haber mucha gente dispuesta a hacerlo, además también para subsistir. Entonces, ahí es donde yo quiero hoy, con esta oportunidad que se me brinda, pues exponer acá que hacia allá es donde debemos avanzar, porque resulta que ese contrabando que se genera, pues por supuesto que debilita la actividad económica propia del territorio o esa actividad de las mismas estaciones de servicio que están en los territorios, pero también nos están engrosando unas cadenas de violencia, un tema de financiamiento inclusive de grupos ilegales en estos territorios. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar todo este tema? Unos problemas de salud pública también, porque me da preocupación de ver una cantidad de personas dentro de esos niños en diferentes puntos de esos centros poblados o en las cabeceras municipales sin ninguna protección. Entonces, reitero el tema, este es un problema muy grueso que no se puede remitir solo a hablar cómo evitamos que esa persona que trae una caneca o trae un carrotanque lo paramos, porque así de manera individual no vamos a poder parar este tema. Entonces, ese es el llamado al gobierno nacional, y hago parte de esa institucionalidad, y por eso digo, tenemos que unirnos para sacarlos adelante. Pero en principio tenemos que tener claro que el punto de partida es la integralidad, que debemos llegar con un frente muy amplio para decir, vamos a evitar que esto suceda. Y ahí, cuando vemos la ley de fronteras, claro, yo no podría desconocer que trae un beneficio a las regiones, doctor Carlos David, por supuesto. Si no estuviera la ley de fronteras, pues se tendrían muchos más problemas de los que hoy se tienen. Pero también debo decir que la ley, aunque fue gestada bajo una buena intención, pues tiene unas debilidades que tienen que ser corregidas día a día, porque cada momento, digamos que van saliendo nuevos temas que deben ser solucionados. Entonces, tenemos unos beneficios, pero también tenemos unas debilidades dentro de la ley, por ejemplo, en los temas de abastecimiento. ¿Cómo se llega a ese abastecimiento a las regiones? ¿Cómo corregimos, por ejemplo, ese tema de las plantas, que a ratos es el punto más apartado del departamento o la región donde está, y eso está generando un incremento en costo, y ese incremento en costo pues nos deja en desventaja en términos de competitividad con el combustible de contrabando, porque en últimas es así, la gente lo consume también porque es más barato, y dos, porque a ratos esa capacidad de abastecimiento de esos territorios o de esos municipios pues se queda corta. Entonces, cuando se agota el producto, que es lo que hemos visto, la gente pues tiene que remitirse a solucionar esa situación de alguna manera, porque no puede ni parar sus actividades ni parar su vida diaria, sino que tiene que resolverlo. Entonces, yo valoro, por supuesto, ese beneficio que otorga la ley, pero creo que hoy, cuando estamos haciendo esta evaluación a los 17 años, tenemos que remitirnos a ver verdaderamente cómo le adicionamos unos ingredientes que permitan que sea más completa y que llevemos a solucionar muchas de esas problemáticas que hoy ya tenemos identificadas. Gracias. Doctor Aristóbulo Cortés Flores, Cesar. Muy buenos días. El departamento del Cesar tiene aproximadamente 1.100.000 habitantes y su capital, Valledupar, alberga unos 500.000. Este departamento, que hace frontera con La Guajira, con los Santanderes, con Magdalena, no ha sido ajeno a la problemática de la región. Allá hemos tenido problemas serios de violencia, problemas de narcotráfico,
y un problema que es contrabando, que le ha hecho un daño profundo a la estructura política, social del Cesar. Ha sido el contrabando un flagelo que no hay cómo medirle el daño que se ha hecho. Mire, el contrabando de combustibles ha hecho un daño en la estructura social de toda esa región. Genera deserción escolar. Un pueblo que no se educa, ¿a dónde va? No tiene futuro. Y claro que aplaudimos esa loable labor que hace hoy la Polfa con sus muchachos para cimentarlos en la legalidad. Y miren que ahí está la respuesta del daño que hace el contrabando. Y por igual ha generado prostitución infantil. Y hemos tenido muchos hogares con luto, producto de ese afán, de esa aguerrida comercialización del contrabando, y es de conocimiento público las caravanas de la muerte y todo el luto que ha bañado el Cesar y a La Guajira especialmente, en esa rebatiña de comercializar el contrabando, porque los precios del combustible contrabando son más atractivos que el precio legal que establece el Ministerio de Minas y Energía, producto de su análisis de la escala de precios. Pues bien, nosotros como departamento del Cesar y como representante de las rentas del Cesar, sí creemos que es una herramienta que en buena hora el gobierno fue como el salvavidas, ese neumático, como posición económica para esta región. Y es que la ley de frontera ha permitido volvernos competitivos con el contrabando y con herramientas como la 1762. Pero eso sí, la posición negada de la Polfa y de nuestro glorioso Ejército Nacional han llevado hoy, por ejemplo, en Valledupar, a su mínima expresión el contrabando. Entonces, fíjese, como reclamaba o como bien exponía el honorable diputado, que son acciones mancomunadas de frentes unidos para hacerle la lucha al contrabando. Y es que al nosotros volvernos competitivos, el departamento del Cesar hoy obtiene unos recursos importantísimos en el orden de los 1.000 millones, de los casi 960.000 millones de pesos por concepto de sobretasa a combustibles, porque un 26% de la sobretasa a la gasolina le llega al departamento y el 50% de la sobretasa a la CPM le llega al departamento. Plata que ha sido esencial en la inversión del desarrollo social de la infraestructura del Cesar. Plata que hoy tenemos comprometida para seguir desarrollando el Cesar. El Cesar fue el departamento piloto. El Cesar requiere de su infraestructura vial. El Cesar requiere hacer la mejor inversión social para rescatar de las garras de las mafias a los niños que utilizan en el contrabando. Entonces, fíjense que el tema no solamente es unos pesos más, unos pesos menos, es de más profundidad, es de más calado social. Por eso nosotros en el Cesar somos unos defensores y reconocemos públicamente el beneficio que nos ha traído la ley de frontera. Hoy la ley de frontera sigue siendo competitiva. Doctor Carlos David Beltrán, yo que tanto le molesto allá defendiendo la ley de frontera y las estaciones, hoy lo agendamos desde la renta del Cesar. Esto nos vuelve más competitivos. Esto permite tener la prestación de un servicio público, como es la venta del combustible, que es esencial en el desarrollo de las ciudades, de todas las regiones. Yo creo que en esencia podemos concluir que ha sido de gran beneficio, que ha sido una herramienta esencial, que hay que seguir proponiendo por fortalecer la ley de frontera, que le garantiza la competitividad a nuestra región y que con esa competitividad podemos desarrollarnos mejor, hacernos más atractivos y de esa manera jalonar que el tejido social de nuestra región pueda tener oportunidades de desarrollo. Muchas gracias. Doctor Mario Guevara, en este esquema de desarrollo comercial que estamos viendo, ¿podría hablarnos usted también de
en su departamento de Nariño de los planes de abastecimiento. ¿Sirven o no los planes de abastecimiento? ¿Ha sido desarrollo para infraestructura y sus negocios en su región? Bueno, muchas gracias. Quiero agradecerle a Fendipetróleos por la invitación, a CIPED. Mire, el plan de abastecimiento de nuestro departamento a veces ha sido escaso en cuestiones de cupos, pero yo creo que la mayor falta que tenemos es que tenemos las plantas de abastecimiento muy distantes. Entonces esto ha permitido que todo este sinnúmero de anomalías, como le decía nuestro general Buitrago, se presenten en esta vía, perjudiquen esos derechos que tienen los nariñenses, que tenemos los nariñenses al subsidio tanto de transporte como al subsidio de ley de fronteras. Adicionalmente a esto, la infraestructura vial de nuestro departamento está totalmente trazada. Nosotros tenemos cerca de 8 o 10 kilómetros de doble calzada. Entonces, esto muestra la paupérrima infraestructura que tenemos. Aún así, nosotros queremos, como empresa, que estamos ahora representando Petróleos de Nariño Petronar, ofrecer una alternativa de almacenamiento que coadyuve a estos derechos, este subsidio que nos ha sido otorgado y beneficiar al consumidor final, que es a quien se proyecta estos beneficios. Pienso que falta mucho por hacer de parte del gobierno nacional. Nos gustaría de pronto algo más en control, que no salgan tantas estaciones de servicio, no se construyan tantas estaciones de servicio, de pronto sin los estudios que se deben hacer. Porque mire que en el corredor, por ejemplo, a Tumaco, se ven en lotes de menos de 300 metros de frente, 3 y 4 estaciones de servicio en un solo lote, que para que a cada una de ellas se le otorgue un cupo, y eso genera que se le disminuye el cupo que tienen otras estaciones de servicio ya de antigüedad. Creería que tenemos que trabajar, pero como dijo nuestro diputado, es importante que aunemos fuerzas, tanto con la autoridad, con el Estado y nosotros como particulares, para que podamos encontrar ese punto convergente donde no se perjudiquen a los minoristas, no se perjudique a los transportadores y que se beneficie sí al consumidor final. Muchas gracias. Doctora Helen Zambrano, el doctor Hernán hablaba de la asignación de cupos. En este esquema de desarrollo en su departamento, ¿la asignación de cupos es efectiva? ¿Ayuda eso a la infraestructura del desarrollo? Buenos días para todos, mi nombre es Helen Zambrano y represento al departamento de Nariño y vengo de una población bastante fuerte que la han escuchado ustedes nombrar por estos días, que es Tumaco. Yo considero sano, doctor capitán, responder también la pregunta anterior. Las plantas de abastecimiento no son la solución para el departamento de Nariño. ¿Y por qué razón? Porque nosotros obedecemos a una particularidad que es la distribución de un volumen máximo asignado con beneficio tributario. La planta mayorista definitivamente va a distribuir el volumen que asigna el Ministerio de Minas y Energía. Una vez este volumen sea distribuido, obedecemos nosotros a poder realizar y ejercer nuestra actividad con volumen a precio nacional. Por ende, la mayorista no es la solución, porque el consumidor final siempre pide que se termine el mes consumiendo con el precio subsidiado, con el precio a beneficio, con beneficios tributarios, y eso no lo va a dar la mayorista. Definitivamente no es la solución, además de que nosotros poseemos una situación bien triste, y es no contar con una infraestructura vial importante y que realmente pueda generar seguridad para la población de los municipios que están en el departamento de Nariño. Frente al tema de la asignación de volúmenes, de hecho hoy nos despertamos la población de Tumaco con una nueva resolución en donde entran a sacrificar el cupo que tenemos en este momento, porque asignan cupo a 8 estaciones de servicio que entraron como nuevas al municipio de Tumaco.
Hoy por hoy tenemos 78 estaciones de combustible en el municipio de Tumaco y yo agradezco mucho la actividad que ha venido realizando Carlos David Beltrán en pro de que las estaciones de servicio no se sigan proliferando, porque nos estamos viendo crucificados. Estaciones de servicio que en conjunto se les quitó alrededor de 3.500 galones de combustible para poder asignarles a las nuevas estaciones de servicio entrantes. Entonces, no se está haciendo una efectiva asignación de volumen porque tampoco la población o los entes administrativos, que es ahí donde yo de pronto digo que hay vacíos jurídicos frente a las responsabilidades que se les están atañando solo a los distribuidores minoristas. Nosotros los distribuidores minoristas, ¿cómo podemos ejercer un control frente a la proliferación de estaciones de servicio, frente a la saturación del mercado con la creación de estaciones de servicio? La respuesta que encontramos en el Ministerio de Energía es que eso es responsabilidad de las alcaldías municipales y vamos a las alcaldías municipales y en las alcaldías municipales no controlan porque aquí hay actos de corrupción. Aquí hay actos de corrupción. Entonces yo creo que todos los que estamos sentados en este momento aquí, que venimos ejerciendo una actividad legal, honesta, honrada, cumpliendo con el Código Nacional de Petróleos, porque estamos ejerciendo una prestación de un servicio público, no debemos ser señalados, ni crucificados, ni estigmatizados frente a temas ni de narcotráfico, ni de desviación técnica de combustible, ni de contrabando de combustible, porque aquí lo que queremos es encontrar respuestas a que nuestra actividad sea cada día sostenible, sustentable y que a partir de ella se beneficie realmente el consumidor final, porque es el que realmente a nosotros como minoristas nos importa, al que le tiene que llegar el subsidio y el que tiene que ejercer las condiciones de avance y de desarrollo dentro de nuestra población. Muchas gracias. Mi general, señores panelistas, señores asistentes, yo creo que todo esto nos lleva a preguntar al doctor Carlos David Beltrán, director de Hidrocarburos, ¿qué retos enfrenta la actual legislación? Coronel Valencia, muchas gracias por este espacio. General, queridos compañeros de panel, señoras y señores, muchas gracias por atender esta convocatoria, por estar en este congreso tan importante. Para el Ministerio de Minas y Energía es un gran honor poder participar en este espacio y agradezco pues esta oportunidad que usted me está brindando. En primera instancia, agradezco las participaciones de los compañeros en el panel, han sido, digamos, muy importantes, han manifestado ideas que se deben tener en cuenta y que todos debemos tomar nota porque, digamos, yo quiero mandar un mensaje grande en este escenario. Es el tema de zonas de frontera, es un tema muy importante. Un tema, como lo comentó el diputado, relevante para las zonas de frontera, para los 12 departamentos y 171 municipios que contemplan este plan, pero que ha tenido cuestionamientos muy grandes y en este momento, digamos, tiene unos avisos de luces, por decirlo así, amarillas grandes. Hay un pronunciamiento grande por parte de la Contraloría General de la República. Y acabamos de escuchar la intervención del señor fiscal de la Nación, donde hizo también unos cuestionamientos importantes. Estos dos
digamos, posiciones de estos dos organismos tan importantes para la institucionalidad colombiana deben ser escuchados y tenemos que tomar atenta nota sobre esos dos pronunciamientos tan importantes de esas dos entidades. Yo les digo, hace una semana larga tuve la oportunidad de estar con Helen en Tumaco, estuvimos en la alcaldía de Tumaco viendo pues el tema de la distribución de combustible, estuvimos en acompañamiento de la Policía Nacional, del Ejército Nacional, posteriormente sostuvimos una reunión muy importante con las estaciones de servicio y yo lo que manifesté en ese espacio es la necesidad de tener y de retomar la confianza entre todos. Si ustedes ven, tenemos un espacio de desconfianza grande. ¿Qué está pasando con el cupo de subsidio para las zonas de frontera? ¿Si está llegando a los municipios? ¿Si está llegando en los 171 municipios? ¿Si está atendiendo las necesidades básicas, que era lo que buscaba, lo que establece la Constitución y lo que buscaba la Ley 191, que el coronel hizo un recuento muy juicioso de todo lo que hacía la normatividad sobre zonas de frontera? ¿Se está yendo para el narcotráfico? ¿Hay estaciones de servicio que están vendiendo producto de contrabando? ¿El producto de zonas de frontera está quedándose en ciudades capitales? Esos son consideramientos grandes que entre todos tenemos que resolver. No solamente es aquí la responsabilidad del Ministerio de Minas y Energía o la Dirección de Hidrocarburos, no solamente la responsabilidad de mi general Buitrago, es la responsabilidad de todos y en primera instancia es de ustedes, agentes, mayoristas, minoristas, productores. Este tema de zonas de frontera, como siempre yo he dicho, los cupos de zonas de frontera son para la gente, no son para las estaciones de servicio, son para beneficiar al habitante de esos municipios que hacen parte de las zonas de frontera. Las estaciones de servicio lo que son es un vehículo para otorgar ese beneficio que establece la ley. Y ese beneficio tiene que llegar a los habitantes de zonas de frontera. En ese objetivo yo veo 3 puntos importantes. 1, necesitamos el apoyo de las autoridades locales. Yo lo he pedido, lo estoy pidiendo y lo seguiré pidiendo hasta que sirva como director de hidrocarburos. Sin los ojos de nosotros en territorio, que son las autoridades locales, no podemos hacer nada. Tenemos que tener certeza que el combustible que va para Tumaco llega a Tumaco, que el que se despacha para Riohacha llega a Riohacha, que el que se despacha para Leticia efectivamente está llegando a Leticia. Además, tenemos que utilizar ya tecnologías para los controles. Tenemos nuestro SICOM, pero ese SICOM toca enlazarlo y utilizar las nuevas tecnologías de información que tenemos a nivel nacional y que ya en otras modalidades ya tienen años de estar utilizando GPS y todas estas ayudas satelitales que aquí ya entre todos tenemos que empezar a implementar. Nosotros estamos en la fase final de trabajo con telemática de la Policía Nacional y esperamos que en el segundo semestre de este año, del 2018, tenemos ese trabajo tan importante, iniciando con un proyecto piloto. Y el último punto es fortalecimiento institucional. Ese fortalecimiento institucional es muy importante a nivel de poder tener trabajo coordinado del que ya tenemos hoy en día con la POLFA, con la Fiscalía General de la Nación, y entre todos poder lograr tener tranquilidad de que el combustible que se destina a zonas de frontera llega a zonas de frontera. Yo mandé un mensaje en Tumaco y creo que este es un espacio adecuado para volver a repetir ese mensaje. Si no logramos mantener esta confianza entre todos de que esta política realmente está funcionando y está generando el desarrollo social y económico que establece
la ley, pues el nuevo gobierno posiblemente vea la alternativa de terminar este programa. Es una probabilidad que existe. Nosotros con el Ministerio de Minas y Energía, con el Ministerio de Minas y Energía y el Departamento Nacional de Programación, vamos a hacer un estudio de evaluación de lo que es la política de frontera. Con base en ese estudio, pues se tomarán por parte del nuevo gobierno las medidas respectivas de mejoramiento o de pronto terminación de esta política. Pero vuelvo a manifestar, todo se fundamenta en la confianza, y en esa confianza es básico que los agentes implementan autocontroles de tal forma que se tenga certeza que este beneficio está llegando a los que debe llegar. Eso es lo que puedo decir, coronel. Muchas gracias, doctor Carlos David Beltrán. Señores asistentes, con todo lo que ustedes escucharon y se documentaron y conocen acerca de la historia de la Ley de Fronteras, y han visto sus resultados, los retos a que se han enfrentado las autoridades y las oportunidades para el futuro de las regiones fronterizas, los beneficios en desarrollo e infraestructura que han escuchado y las consideraciones políticas actuales. Quedaría una pregunta en el aire acerca de la Ley de Fronteras: ¿abolirla o no? Desafortunadamente el tiempo se ha terminado. Esa respuesta la tiene cada uno de ustedes en sus consideraciones. Cualquier cosa que quieran discutir o hablar al respecto, los señores panelistas estarán a disposición en la sala VIP para hablar en específico sobre cosas de este tema que les interesen. Muchas gracias, señores panelistas, muchas gracias a todos y tengan un buen día.